Muy buenos días a todos, son las 10 de la mañana en punto. Muchas gracias por su puntual asistencia. A la doctora Laura, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación a participar en esta conferencia. Un gusto tenerlos por aquí a todos el día de hoy. Buenos días, profe. Muchas gracias a todos por su participación y por atender esta iniciativa desde CIETIC de compartir todas estas experiencias exitosas. Los dejo entonces con el profe Luis Lesmes para que inicie su conferencia. Bienvenidos a todos y esperemos pues que todos aprendamos mucho. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, doctora Laura. Muchas gracias a todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra charla. Vamos a tocar algunos aspectos relacionados con el uso de los formularios de Google con fines de determinar procesos de evaluación. Lo primero, puntualizar algunos aspectos en el sentido de que entendamos que la evaluación es un proceso complejo, es un proceso con múltiples dimensiones que considera muchos aspectos del proceso de aprendizaje, más allá que el tema de una calificación, más allá que el tema de una nota. Sin embargo, estamos en la jornada de hoy haciendo una experiencia que es esencialmente práctica y que la vamos a limitar específicamente al uso del formulario como un instrumento que puede tener mucha versatilidad para múltiples plataformas, pero al mismo tiempo que es un instrumento de evaluación cuantitativa en la medida que puede capturar fácilmente procesos de evaluación con los estudiantes. Vamos a limitarlo específicamente a hoy ese tema. La doctora Laura nos invitó más adelante a hablar sobre temas de evaluación en el contexto del Classroom y en el contexto de otras herramientas complementarias al formulario. Hoy nos vamos a limitar específicamente al uso del formulario y a unos elementos muy básicos y muy simples de su utilidad. En ese sentido, vamos a hacer una práctica. Si ustedes me lo permiten, me disculpan, vamos entonces a compartir la pantalla para ver el ejercicio directamente sobre la pantalla. Muestran al estudiante su calificación inmediata, se evalúan condiciones mucho más cualitativas. Ese ejercicio lo miraremos en otra oportunidad, en otras circunstancias. Lo que tenemos hoy está orientado específicamente a que el examen sea autoevaluable. Por lo tanto, hay un cierto tipo de preguntas que no son pertinentes. Por ejemplo, las preguntas abiertas donde el estudiante tiene que redactar texto, hacer análisis, cuya respuesta depende de la interpretación que el profesor tenga de lo que el estudiante consignó, pues no es el caso que vamos a manejar hoy. Específicamente vamos a ver las estudiantes. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que hay respuestas de texto breve, que hay respuestas de párrafo. Yo puedo utilizar la respuesta de párrafo para que el estudiante se extienda, explique, conceptualice, analice, haga planteamientos, pero obviamente son textos que deben ser leídos y revisados por el profesor y evaluados por el profesor de una manera distinta. Ya no tendríamos manera de que el formulario hiciera una evaluación del texto, a no ser que se le esté solicitando al estudiante una palabra en concreto o un resultado en concreto que sea validable únicamente con un texto específico. Por ahora vamos entonces a acatar lo que el formulario nos plantea, que es la posibilidad de la opción múltiple, y vamos a ver cómo sería la elaboración de una pregunta y su preparación para ser evaluada posteriormente.
Aquí nos piden entonces ingresar el texto de la pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Las preguntas van a ser muy elementales. La idea, hoy no vamos a hablar de redacción de preguntas, de complejidad en la redacción de las preguntas. Vamos a limitarnos esencialmente a ver cómo el formulario nos permite hacer la evaluación y el trabajo rápidamente. Ya esto será algo que amerite otro momento de discusión sobre cómo se haría y cómo se redactaría este tipo de preguntas, pero vamos a hacer una pregunta muy elemental. Vamos a preguntarle a los estudiantes cuántas opciones. Estaríamos preguntando entonces la respuesta, en este caso son 12 países. Vamos, para agilizar un poco el tiempo, a poner simplemente los números. Obviamente sería recomendable escribir con más claridad 12 países, 10 países, qué sé yo, pero vamos a poner esencialmente el número para ganar algo de tiempo. Vamos a poner como verdadera la primera pregunta, y vamos a poner otras preguntas distractoras, otras respuestas distractoras, como estas opciones. La primera de ellas es que se puede generar un bloqueo al computador para que el estudiante únicamente esté dedicado a realizar su prueba durante el periodo de ejecución de la prueba, siempre y cuando los estudiantes estén utilizando algo que se llaman los Chromebooks. En Colombia no utilizamos este tipo de computadores. Hay sistemas educativos que los han asumido como los sistemas, como los equipos que son oficiales de los colegios o que son oficiales de las instituciones educativas, que esencialmente son unos computadores que tienen como sistema operativo no a Windows, sino un sistema operativo que provee Google, que se llama el Chromebook, este tipo de computadores. En el caso nuestro, pues no funcionaría, no lo aplicaríamos, no sería necesario considerarlo. Esto sí me parece importante, es mostrarle al estudiante la calificación una vez él termina su examen. La idea es que, terminado el examen, como estamos hablando de exámenes autocalificables, el estudiante pueda ver la calificación inmediata. Sin embargo, si el profesor quiere hacer una revisión o si incluye preguntas que no son de revisión automática, de evaluación automática, el profesor debería entonces tener esta opción, y es que el estudiante solo pueda ver la calificación una vez se haya hecho la evaluación de forma manual. También vamos a permitirle ver al estudiante cuáles eran las preguntas correctas, las respuestas correctas, y cuáles fueron las respuestas incorrectas de la evaluación final, si son más complejas o si lo ameritan, o que tenga un menor peso sobre la evaluación final. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a dejarle un puntico a esta pregunta. Vamos a seleccionar la respuesta inicial, la 12, como la verdadera, y vamos a decirle finalizar, y vamos a tener entonces ya nuestra pregunta concluida. Hasta este momento nosotros estamos capturando la información del estudiante desde su correo electrónico, pero necesariamente no sabemos cómo el estudiante se llama, no hemos logrado identificar al estudiante. Sería pertinente tener la posibilidad de pedir el nombre del estudiante previo a empezar a hacer el examen. Incluso sería pertinente que dentro del examen tuviésemos una información orientadora, que la podemos colocar aquí en el encabezado donde nos dice descripción del formulario. Entonces nosotros le podemos decir al estudiante: esto es el parcial de segundo corte de la clase XX, y le damos una descripción tan completa y tan importante como se requiera. Aquí
podemos decir al estudiante que si no entiende una pregunta vaya a la siguiente, que tenga cuidado, que lea las preguntas, etcétera. Se les da la información y los complementos necesarios. Vamos a ver cómo sería entonces el tema de la identificación de los estudiantes, haciendo otro tipo de pregunta, que sería en este caso lo recomendable, una pregunta de respuesta breve. Algo como nombres o nombre. Si lo que necesitamos nosotros es un nombre completo, o podemos discriminar nombres y apellidos en este caso. Entonces vamos a poner inicialmente nombres y apellidos para discriminar y poder ver y clasificar dentro de nuestra lista por apellidos o por nombres. Miren que en la parte de la esquina inferior derecha vamos a tener un botoncito que nos dice que si esta pregunta es obligatoria. Las preguntas sobre las que el estudiante está siendo evaluado, eventualmente podemos dejarlas optativas si él la responde o no. Si no la sabe, si no la conoce, podemos dejarle la libertad de que no la responda. Pero algo importante como el nombre, como la identificación, yo pensaría que debería ser obligatorio la pregunta que ya hicimos y nos permite borrarla. Vamos a duplicar esta pregunta y con los mismos valores que teníamos para preguntarle el nombre, vamos a preguntarle los apellidos. Y vamos a dejar igualmente que sea obligatoria. En este momento ya tendríamos nosotros la identidad del estudiante. Podríamos también preguntarle el código, el curso, el semestre, la información que sea necesaria para la evaluación. Si usted tiene varios cursos donde se dicta el mismo componente curricular y quiere discriminar si el estudiante pertenece al grupo A o al grupo B, si tiene estudiantes de distintas carreras y quiere discriminar a los estudiantes por carrera, etcétera, aquí sería el lugar donde se haría esa pregunta. Hasta aquí llevamos entonces redactado el encabezado, cumplidas unas condiciones sobre las características del examen y un par de preguntas de identidad. Si yo quiero ver cómo está quedando mi formulario, porque entendamos que aquí es la parte que ve el profesor, esto es donde se edita, el estudiante lo vería distinto. Yo lo puedo ver acá en este icono que tenemos al pie de las propiedades, donde aparece un ojito. Ese ojito le damos clic y él nos abre otra pestaña en la parte de arriba donde nos va a mostrar cómo vería el estudiante el examen. Miren que ya aquí las preguntas no tienen cómo ser cambiadas, cómo ser modificadas. Lo que el estudiante estaría viendo es el encabezado de su examen, la primera pregunta que son los nombres, la segunda pregunta que son los apellidos. Y miremos un detalle bien interesante en la primera pregunta que habíamos redactado, y es que aparece en la esquinita que la pregunta vale un punto. Estas también son preguntas, pero no tienen ningún tipo de valoración porque no se discriminó una valoración, porque no era necesario, porque no se le va a calificar al estudiante si tiene nombre o si no lo tiene. Obvio que eso no tendría sentido. Vamos a cerrar esta pestaña y retornamos a la pestaña anterior y vamos a volver nuevamente sobre nuestro examen. Esencialmente hasta aquí tendríamos un tipo de pregunta definida. Ese es el tipo de pregunta típica de selección múltiple, donde se le hace al estudiante una consideración y se le pide dar respuesta a partir de un número determinado de opciones. Vamos a ver cómo este mismo tipo de preguntas las podemos complementar con elementos como las imágenes.